va atado a la generación de empleo. Y eso es muy importante para lo que requerimos en Cúcuta, norte de Santander, porque esto cobija todo norte de Santander, que tenemos que aprovechar estas medidas, traer inversión, generar trabajo, generar empleo, para que nuestros empresarios se acojan y accedan a estos beneficios. Es muy importante todos estos espacios para que conozcan a qué pueden llegar, cómo pueden soñar y qué es lo que pueden recibir de parte, pues, de esa manera, apoyo tributario para sus empresas. Yo sé que les va a interesar mucho estos, acceder a ese beneficio, genera una mejora en los números también, que hay que saber utilizar todo esto en el desarrollo. Por lo tanto, bienvenidos todos. Juli, muchísimas gracias. Y a todo el sector salud de Norte de Santander, muchísimas gracias. Esta Cámara de Comercio de Cúcuta los recibe, los apoya, cuenten con nosotros. Tenemos muchos programas para apoyarlos en este desarrollo. Ay, ya es muy rápido. Entonces el computador. Entrena, muchas gracias. Les agradecemos a todas las personas que se encuentran conectadas que por favor silencien sus micrófonos para que podamos llevar a cabo la reunión sin ningún contratiempo. Continuamos entonces cediéndole la palabra al doctor Olger López, secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación de Norte de Santander. Doctor Olger, bienvenido. Muy buen día para todos. Saludo especial de nuestro gobernador, el doctor Silvano Serrano Guerrero. Agradecimiento especial también al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, a la doctora María Claudia Mateus y a todos los empresarios pertenecientes al sector salud en Norte de Santander, quienes buscan escenarios que permitan el fortalecimiento de sus actividades. Y vemos que en este ejercicio de la oportunidad que se nos brinda como región de tener un régimen especial en materia tributaria, una oportunidad para no solo recuperarnos económicamente, sino también para fortalecer las líneas que cada uno de ustedes desarrollan actualmente en sus servicios que prestan en el departamento. Reiteramos esa buena disposición de la Gobernación de Norte de Santander por acompañar estas iniciativas y esperamos que haya el mayor número de inscripciones para que hagan parte de esta oportunidad, como lo son las zonas económicas y sociales especiales, para que sean un motor de fortalecimiento de nuestro sector económico y productivo del departamento. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor López, por acompañarnos y por ese acompañamiento que hace la Gobernación de Norte de Santander. Bueno, finalmente le damos entonces la palabra y la bienvenida a la doctora María Claudia Mateus. Ella es asesora jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y será la encargada de llevar este tema a todos ustedes. Les recordamos que al final va a haber un espacio abierto para preguntas y la solicitud de la palabra se va a hacer a través del chat. Bienvenida, doctora Claudia, y la palabra es suya. Muy buenos días para todos los empresarios que nos acompañan el día de hoy. Un saludo muy especial al doctor Olger López, al doctor Sergio Entrena, por permitir estos espacios desde el Gobierno Nacional para compartir con ustedes este gran beneficio que es un régimen especial en materia tributaria que se denomina CESE. Entonces me voy a permitir compartir la pantalla. Para poder iniciar. Entonces, me confirman cuando la estén viendo en formato presentación. Sí, María Claudia, ya, gracias. Listo. Entonces, bueno, la idea del día de hoy es que conozcamos el alcance, los beneficios y las características especiales de este régimen tributario. ¿Y cuál es el contexto normativo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este régimen especial en materia tributaria, que consiste en una tarifa diferencial de impuestos sobre la renta, fue creado mediante el artículo 268 de la Ley 1955 de 2019, que es la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué dispone este artículo 268? Dispone que aquellas sociedades comerciales, es decir, personas jurídicas, es el primer requisito que debemos de tener en cuenta para poder acceder a este régimen tributario,
sociedades comerciales cuya actividad principal sea la industria, el comercio y el agro, tienen una tarifa diferencial de impuestos sobre la renta. Es así como desde el Gobierno Nacional iniciamos la reglamentación de este artículo 268, que se da mediante el decreto 2112 de 2019. Ustedes en este decreto 2112 van a encontrar más detalladamente los requisitos y cómo se reporta la información que deben tener a la mano estas sociedades que se incluyan en este régimen especial en materia tributaria. Sin embargo, a pesar de que el artículo 268 señalaba que este es un régimen que aplica para las sociedades comerciales cuya actividad es el agro, la industria y el comercio, mediante el artículo 147 de la ley 2010, que es la ley de crecimiento económico, reforma tributaria, se le dio un alcance a ese artículo 268 señalando que también quedan incluidas las actividades del sector turismo y sector salud. Y este es el tema que nos compete hoy específicamente, el sector salud. Por eso, a través de este artículo, el 147 de la ley 2010, el sector queda incluido, el sector salud, queda incluido en este régimen especial en materia tributaria. En diciembre del año pasado reglamentamos ese artículo 147 desde el Gobierno Nacional mediante el decreto 1606 de 2020, en el cual definimos cuáles son esos códigos SIU o qué se entiende, cuáles actividades del sector salud quedan contemplados dentro del régimen especial en materia tributaria. Entonces, cuando ustedes quieran revisar si su actividad que se encuentra en el sector salud puede acceder a este régimen, deben revisar el decreto 1606, donde van a establecerse los códigos SIU que deben de tener sus sociedades para poder cumplir uno de los requisitos de este régimen especial. Sin embargo, como este es el artículo 268, y como les he señalado, es un beneficio en impuestos sobre la renta, en virtud del artículo 338 de la Constitución Política, aquellas normas que tengan un impacto fiscal de acuerdo a la periodicidad del tributo al que se refieran, entran en vigencia a partir de su causación, de la vigencia fiscal siguiente a su causación. Este es un tributo en impuestos sobre la renta. Como ustedes saben, la causación del impuesto sobre la renta es anual. En este sentido, a pesar de que la ley, el artículo 268 es del año 2019, el primer año en que podían las empresas decidir si se acogían o no era el año 2020. Es así como muchas empresas se acogieron el año pasado, durante el año 2020, pero dada la coyuntura del COVID, este es un régimen que exige cumplir un requisito de empleo, que ya lo vamos a revisar más adelante, y no pudieron cumplir con ese requisito de empleo. Es por eso que en la ley de emprendimiento, en el artículo 10 de la ley 2069, se contempla que esas sociedades que se acogieron en el año 2020 a este régimen especial en materia tributaria, pueden empezar a cumplir con el requisito de empleo a partir del año 2021, sin que eso implique que ya no pertenezcan al régimen cese. Es decir, podrán aplicar esa tarifa diferencial, que es el beneficio en impuestos sobre la renta, para el año 2020. Entonces, este es el marco normativo, estas son las normas que se deben de consultar en caso que surjan inquietudes y es las normas que tenemos que tener en cuenta en caso que nos acojamos al régimen especial en materia tributaria. Este régimen nace principalmente como una iniciativa desde el gobierno contemplado para la ciudad de Cúcuta. Sin embargo, cuando se presenta el proyecto de ley, quedan incluidos otros departamentos también de zona de frontera, como es el departamento de La Guajira y Arauca. Sin embargo, pues ese proyecto de ley que presentó el gobierno nacional, pues termina siendo una realidad, no en ese proyecto, sino en la Ley de Plan Nacional de Desarrollo que les mencioné. ¿Y por qué surge esta iniciativa del gobierno nacional? Porque lo que se quiere es mejorar las condiciones de vida de las personas que están en esa región, generar empleo en esa región, mejorar los índices de formalidad para que haya más formalidad en esos territorios y disminuir los niveles de pobreza. Asimismo, lograr traer inversión nacional e inversión extranjera. ¿Quiénes cuentan con cese? Entonces, el artículo 268 de la ley 1955 establece que son cese los departamentos del norte de Santander, de Arauca y La Guajira.
y en uno de sus parágrafos señala que aquellas ciudades capitales que hayan tenido un índice de desempleo que durante los últimos 5 años supere el 14% podrán acceder a este régimen tributario. Cuando estamos en la reglamentación de ese artículo 268 de la ley 1955 de 2019, el Ministerio de Hacienda, a través de las bases de información del DANE, define que los municipios o las ciudades capitales que van a acceder a este régimen especial en materia tributaria con ese índice de desempleo del 14% durante los últimos 5 años es la ciudad de Armenia y la ciudad de Quibdó. Es por eso que solamente este régimen especial lo contemplan el 6.2% del porcentaje del territorio nacional. Como ustedes pueden observar, esto permite que las sociedades comerciales, las personas jurídicas que estén ubicadas en estos territorios, pues sean más competitivas frente a las otras sociedades del país. Entonces, ¿quiénes pueden acceder a este régimen tributario? Y vamos a hacer un checklist de 4 requisitos para que podamos definir si somos objeto de poder acceder a él o no. Entonces, como les mencionaba, lo primero es ser una persona jurídica. Una persona jurídica, es decir, constituida bajo las formas societarias que contempla nuestro Código de Comercio, que puede ser una sociedad por acciones simplificada, una sociedad anónima, una sociedad responsabilidad limitada, una sociedad en comandita simple o una sociedad en comandita por acciones. Esas personas jurídicas son las que pueden acceder a este régimen tributario. Puede ser una empresa existente ya en este territorio CESE, en este caso específico vamos a hablar, digamos, del norte de Santander, Cúcuta o de Pamplona, o una sociedad nueva que se cree en este territorio CESE. No es posible, por ejemplo, si yo tengo un centro de estética y estoy en Bogotá, y como observo que puedo obtener este beneficio, esta tarifa diferencial en impuestos sobre la renta, traslade mi domicilio fiscal a la ciudad de Cúcuta. Es decir, me inscriba ahora en la Cámara de Comercio de Cúcuta. No es aplicable a esas sociedades, porque lo que queremos es que específicamente no solamente se trate de una inscripción y que se quede formalmente, sino que realmente se ejerza la actividad en el territorio CESE. Entonces, una vez que sabemos que ya es una persona jurídica, es nuestro primer requisito. El segundo requisito es que esa empresa se acoja antes del 24 de mayo del 2022. ¿Y por qué? Porque el artículo 268 estableció 3 años a partir de entrada en vigencia de esa ley 1955 para acogernos a este régimen tributario. Los 3 años se vencen el 24 de mayo de 2022 y este es, digamos, nuestra prioridad desde el gobierno nacional, de poder llegar al mayor número de empresarios y poder socializarles y que ustedes conozcan este beneficio. Porque una sociedad, por ejemplo, que se constituya en junio del 2022 ya no puede acceder a este régimen tributario. Aplica, entonces, como les mencionaba, para sociedades constituidas, puede ser para una sociedad que se haya constituido, por ejemplo, en 1960 o una sociedad que se constituya hoy puede acceder a este régimen tributario. No tenemos un límite de antigüedad o empresas nuevas, solamente nuestro límite es que sea antes del 24 de mayo de 2022. Como les mencionaba, no es aplicable a sociedades que trasladen su domicilio fiscal y tampoco es aplicable a empresas dedicadas a actividades portuarias, actividades de exploración y explotación e hidrocarburos. Una vez sabemos que ya somos una persona jurídica constituida bajo las formas societarias que les señalé, nuestro segundo requisito es que la sociedad, su actividad principal, sea alguno de estos 5 sectores que ustedes observan en la diapositiva. El artículo 268 contempló actividad de industria, de agro y de comercio. Y el artículo 147 de la ley 2010 incluyó actividades de turismo y de salud. El decreto 2112 define qué se entiende por actividad industrial, por actividad agropecuaria y por actividad de comercio. Trae una definición específica para cada una en este contexto de la CESE. Lo mismo sucede con el decreto 1606 de 2020. Señala, pero en el caso de actividades de turismo y de actividades de salud, nos señala los códigos SIU
que son objeto de este régimen especial en materia tributaria. Lo importante, cuando ustedes van a entrar a revisar este segundo requisito, es que su empresa, su actividad principal esté correlacionada con uno de los códigos SIU que se señala en el decreto 1606 de 2020. En el caso específico, en este caso, el del sector salud. Ese es nuestro segundo requisito. Y el tercer requisito es que nuestra actividad principal económica, es decir, cualquiera de estas 5 actividades, en nuestro caso, en la actividad de salud, se debe desarrollar totalmente el 100% de esa actividad en el territorio CESE. Entonces, si yo soy un centro de estética o soy un centro de cirugía plástica, yo no puedo desarrollar esa actividad de salud, digamos, en Bucaramanga. Toda mi actividad debe estar desarrollada en el territorio CESE. Y en el caso específico de ustedes, es el departamento de Norte de Santander. Entonces, por ejemplo, ese centro de cirugía plástica sí podría operar en Pamplona, en Ocaña y en Cúcuta, porque la actividad debe estar, el 100% de esa actividad debe ser desarrollada en el territorio CESE. No podría prestar ese servicio, esa actividad de salud fuera del territorio CESE. Ese es nuestro tercer requisito esencial para poder saber si me puedo acoger o no. Y nuestro cuarto requisito es que esa actividad principal genere más del 50% de los ingresos fiscales de la sociedad. Es decir, ese centro de estética o de cirugía plástica puede recibir ingresos que provengan de otras actividades. Ejemplo, recibe unos arrendamientos por unos inmuebles o unos que tienen otro departamento fuera del territorio CESE, que los tiene acá en Bogotá, que hicieron una inversión inmobiliaria. Esos ingresos perfectamente están cobijados con este régimen especial en materia tributaria, pero en ningún momento puede ser la mayoría de los ingresos de la sociedad. Y cuando les digo mayoría de ingresos, el decreto 1606 define que debe ser más del 50% de los ingresos deben de provenir de la actividad principal. Entonces, estos son nuestros 4 requisitos esenciales para saber si podemos acceder o no. Entonces, ser persona jurídica, que nuestra actividad principal sea uno de estos 5 sectores que hemos señalado, que esa actividad principal se desarrolle totalmente en el territorio CESE, es decir, el 100% de esa actividad principal. Y cuarto, que la actividad principal es la que genere la mayoría de mis ingresos fiscales de la sociedad, es decir, más del 50%. Ahora, aquí traigo 3 ejemplos donde materializamos esto que estábamos revisando. Entonces, en nuestro primer ejemplo, tenemos una empresa dedicada a levante y sacrificio de aves. Su actividad principal es industrial. Pero pues en nuestro caso vamos a decir que, por ejemplo, es una empresa cuya actividad principal es el sector de la salud y está localizada en Quibdó. Quibdó es territorio CESE. En nuestro caso podríamos decir que está localizada en Cúcuta, que explica el 60% de sus ingresos, o sea, es decir, sí cumple con que la mayoría de mis ingresos provienen de esa actividad, pero que también tenía otra actividad que no es la principal. En este caso, en el ejemplo, ustedes ven que es agrícola. En el caso de nosotros, digamos, que recibe esos cánones de arrendamiento por esos inmuebles que tiene. Y en este caso decía que en el Alto Baudo, o sea, Alto Baudo es otro municipio del Chocó, no es municipio CESE porque en Chocó solamente CESE es Quibdó, pero en nuestro caso digamos que es Bucaramanga, que no es CESE. ¿Aplicaría el territorio CESE? Sí aplica. Sí aplica por lo que les estoy señalando. O sea, lo importante es que mi actividad principal, el 100%, o sea, en el caso de ustedes, sector salud, que esa actividad salud se desarrolle 100% en el departamento del Norte de Santander. ¿Que puedo tener otros ingresos? Claro que sí, puedo tener otros ingresos, pero que esos ingresos no pueden nunca ser más del 50% de mis ingresos fiscales, que el más del 50% de mis ingresos fiscales debe de venir de mi actividad principal. En el segundo ejemplo tenemos una empresa que vende servicios de call center, de outsourcing, de contabilidad prestados desde Cúcuta.
este no es un régimen especial en materia tributaria que aplique a servicios. Yo sé, la salud y el turismo pueden ser considerados servicios, pero realmente nosotros hablamos de actividades de salud y actividades de turismo en el marco de los códigos SIU que definió el decreto 1606. Y en el caso de ustedes, sector salud, antes de decidir acogerse a este régimen especial tributaria, pues se deben de contar con todas las autorizaciones de las entidades que reglamentan el sector salud para poder acceder a este régimen especial en materia tributaria. Así lo define el decreto 1606. Y en el ejemplo 3, por si hoy también nos acompañan empresas del sector industrial o agro, existe una diferencia frente a los demás sectores. Las empresas del sector industrial y agro pueden comercializar sus productos fuera del territorio CESE y lo pueden hacer a través de establecimientos de comercio. Ejemplo, tengo una empresa de calzado en Cúcuta y esa empresa de calzado puede tener almacenes por el país para vender ese calzado. En el evento en que esa empresa, a través de esos establecimientos de comercio que están fuera del territorio CESE, digamos, sus mayores ingresos provengan de la venta de bisutería, que no es lo que él hace, que no es su actividad industrial, y la venta de esos aretes son los que generarían mi mayor ingreso, no podría acceder al régimen especial en materia tributaria. ¿Por qué? Porque mi mayoría de ingresos, es decir, más del 50% debe provenir de esa actividad principal. Si hay empresas del sector comercio, es importante señalarles que las empresas del sector comercio pueden vender fuera del territorio CESE, pero no lo pueden hacer hasta a través de establecimientos de comercio. Como les mencionaba, el decreto 2112 define qué es comercio, agro y industria. Sin embargo, el decreto 1606 señala específicamente con códigos SIU cuáles pueden acceder. Aquí tenemos los códigos SIU relacionados con el sector turismo. Es importante señalar que para las empresas del sector turismo que quieran pertenecer a este régimen especial en materia tributaria, deben tener un registro previo en el Registro Nacional de Turismo y contemplar con todos los requisitos que señala este requisito, como es de estar renovándolo. Aquí tenemos las actividades para el sector salud y estos son los códigos SIU que aplican. Entonces tenemos del código 8610 al código 8790. Tenemos actividades de hospitales y clínicas con internación, pero deben de ser actividades de hospitales y clínicas de sociedades comerciales creadas en ese territorio CESE, actividades de práctica médica sin internación, actividades de práctica odontológica, actividades de apoyo diagnóstico, actividades de apoyo terapéutico, otras actividades de atención de salud humana. Por ustedes pueden observar que este código SIU, el 8699, es bastante amplio. El 8610, que se refiere a actividades de atención residencial medicalizada de tipo general. El 8720, actividades de atención residencial para el cuidado de pacientes con retardo mental, enfermedades mental y consumo de sustancias. El 8730, actividades de atención en instituciones para el cuidado de mayores o personas discapacitadas. Y el 8790, otras actividades de atención en instituciones. Esos son los códigos SIU que están contemplados para este régimen especial en materia tributaria. No se trata solamente de que mi objeto social defina esta actividad, sino que también pues esté correlacionada con ese código SIU dentro de mis actividades principales y que realmente este sea el servicio que se presta, que realmente sea la actividad de salud la que se desarrolle en el territorio CESE. Y una vez yo he observado estos requisitos, yo cómo me decido si quiero inscribirme o no en este régimen especial en materia tributaria. A diferencia de otros beneficios tributarios que han existido en el país, este es un beneficio que no me debo presentar ante ninguna autoridad. Yo, empresario, decido si me acojo o no. Si una vez yo reviso que cumplo con esos 4 requisitos y mi código SIU corresponde a alguna de estas actividades, específicamente en el sector salud, si yo ya soy una sociedad existente, debo actualizar mi RUT a través de la plataforma de la DIAN en el MUISCA con mi usuario y contraseña
mi RUT en la hoja 2, casilla 89, código 109, se encuentra la casilla correspondiente a este régimen especial en materia tributaria, cese. Para aquellas sociedades nuevas, cuando en el momento y deciden acogerse en el momento en que se están constituyendo, cuando están en sus trámites de formalizar esa inscripción ante la Cámara de Comercio, deben señalar en su pre-RUT la hoja 2 del RUT, casilla 89, código 109, es el que nos corresponde a este régimen especial en materia tributaria. Entonces, no debo enviar ninguna documentación en el momento en que decido inscribirme a ninguna autoridad, ni debo cumplir con un monto de inversión, ni debo tener tanto capital, no. O sea, con que yo cumpla estos requisitos y si me inscribo, a partir de ese momento voy a gozar de ese beneficio tributario que ya lo vamos a revisar, ¿sí? ¿Y cuál es ese beneficio tributario? El beneficio es una tarifa diferencial en impuestos sobre la renta. Esto no implica que yo, por tener una tarifa diferencial en impuestos sobre la renta, vaya a dejar de cumplir con mis obligaciones formales que tienen todas las sociedades comerciales, como es declarar impuestos sobre la renta. Yo voy a tener que seguir declarando, presentando esa declaración, sino que voy a tener una tarifa diferencial. ¿En qué consiste esa tarifa diferencial? Es un beneficio durante 10 años. En los primeros 5 años, mi tarifa va a ser el 0%, es decir, no voy a pagar impuestos sobre la renta. Y a partir del 6º año, mi tarifa será el 50% de la tarifa que esté vigente en ese momento. Digamos, si estuviéramos en el año 2022, la tarifa que hoy está contemplada en el artículo 240 del Estatuto Tributario, es una tarifa del 30% para el año 2022. Entonces, si estuviéramos en ese año 6, pues la tarifa que me aplicaría a mí es el 15%, porque es el 50% de la tarifa que esté vigente en ese momento. Ese es el beneficio tributario. Sin embargo, el régimen no se queda ahí. Como ustedes saben, la retención en la fuente es un mecanismo anticipado para el recaudo de impuestos sobre la renta. Entonces, esas mismas tarifas me van a ser aplicadas en retención en la fuente. Entonces, durante los primeros 5 años, mi tarifa en retención en la fuente será 0, es decir, mi agente retenedor no me podrá practicar retenciones porque yo no soy, o sea, sí soy objeto de retención, pero mi tarifa es 0. Y a partir del año siguiente me aplicará la tarifa del 50% que me aplicaría normalmente. Entonces, este es el beneficio, este es esa tarifa diferencial en este tributo que es impuesto sobre la renta. Tener ese beneficio en retención en la fuente lo obtengo a partir del momento en que yo me inscribo. Si yo hoy me inscribo en cese, hoy 4 de marzo de 2021, a partir de ese momento ya no soy objeto de retención. ¿Y cómo yo le demuestro al agente retenedor que yo soy objeto de retención? Porque en esa factura electrónica debe aparecer que está contemplado bajo el régimen de la ley 1955 de 2019 y artículo 147 de la ley 2010. Y así, y con su inscripción en el RUT, usted no le pueden efectuar retención alguna. Esto es importante. Que el beneficio aplique inmediatamente en materia de retención permite que las sociedades comerciales tengan más flujo de caja y por ende mayor disponible. Aquí les traigo un ejemplo. Una empresa se acogió, por ejemplo, al beneficio en el año 2020. Me puedo acoger en el año 2020, me puedo acoger durante el año 2021 y me puedo acoger antes del 24 de mayo de 2022. Si yo me acogí en el 2020, pues a partir del momento en que yo me acogí no me hacen retención en la fuente. Esas empresas que se acogieron en el año 2020, pues van a presentar esa declaración del año 2020 este año, en el año 2021, y podrán ver esa tarifa diferencial en esa declaración de renta correspondiente al año 2020. Si yo me acojo en el año 2021, pues voy a presentar mi renta del año 2021 en el año 2022. Pero a partir del momento en que yo me acoja en el año 2021, puedo gozar de este beneficio de la tarifa diferencial en materia de retención en la fuente. Ustedes observan que el 2022 se encuentra en amarillo en la parte inferior de la pantalla y es para llamar la atención que solamente nos podemos acoger hasta el 24 de mayo de 2022.
Yo me acojo, digamos, yo me acojo hoy en el año 2021 a este régimen especial en materia tributaria, me inscribo en el RUT, actualizo mi RUT con la hoja 2, casilla 89, código 109, y al año siguiente, es decir, en el 22, porque me estoy acogiendo en el año 2021, antes del 29 de marzo debo enviar una información a la DIAN. Esa información, en términos generales, pero que la vamos a ver más adelante específicamente, es que yo le debo demostrar a la DIAN que toda mi actividad la realicé en el territorio CESE, que generé el empleo correspondiente a este régimen especial en materia tributaria y que yo estoy ubicado en ese territorio CESE. Son unos requisitos realmente de forma que están en el marco de esos 4 requisitos que les mencioné al comienzo de la presentación. Y así sucesivamente, al año siguiente al que yo me acogí, todos los 29 de marzo del tiempo en que dure el beneficio, debo enviar esa información. ¿Por qué la debo enviar? Porque la DIAN debe saber que efectivamente yo sí estoy ubicado en el territorio CESE, que yo estoy generando empleo en el territorio CESE, que la mayoría de mis ingresos provienen de esa actividad principal. Esa empresa que se acoge en el año 2020, pues sus 10 años finalizan en el año 2029, su declaración de renta del año 2029 la presentará en el año 2030. Si yo me acojo en el año 2021, pues mis 10 años empiezan a cortar del año 2021, una empresa del año 2021 finaliza su beneficio en el año 2030 y presentará su declaración de renta del 2030 en el 2031. Y lo mismo sucede para aquellas empresas que se acojan antes del 24 de mayo de 2022, su beneficio en el año 2022 termina en el año 2031 y presentará esa renta del año 2031 en el año 2032. Pregunta frecuente, si yo hoy 4 de marzo de 2021 me acojo a este régimen tributario, ¿qué pasa con los ingresos que obtuve entre el 1 de enero y el 3 de marzo de 2021? Ustedes saben que el impuesto de renta es de causación anual, es por decirlo así, la foto me la toman el 31 de diciembre de cada año. Esos ingresos que yo tuve en ese periodo quedan también contemplados con esta tarifa diferencial, porque el impuesto sobre la renta es 1. Entonces, digamos, o esos ingresos que no provienen de esa actividad principal, o sea, que generan el 10% de ingresos de la sociedad, también quedan contemplados con este régimen especial en materia tributaria. Yo no voy a presentar declaraciones aparte para unos ingresos y para otros no, o los que provenían de Cúcuta y los que provienen de Bucaramanga, en el caso que revisábamos de los inmuebles, todos quedan contemplados en la misma declaración de renta y con la misma tarifa diferencial, en este caso, con la tarifa diferencial de este régimen especial en materia tributaria. Aquí tengo otro ejemplo, una empresa que se acoge en la fecha límite, que es el 24 de mayo de 2022, pues esa empresa antes del 29 de marzo de 2023 y así sucesivamente, o sea, es decir, al año siguiente, antes del 29 de marzo, enviará la información correspondiente a la DIAN, que ya la vamos a revisar, y deberá enviar esta información durante todo el tiempo durante los 10 años, hasta que se termine el beneficio. Este es el control realmente que ejerce la DIAN y la información que ustedes deben de brindar, y esta fecha es muy importante, porque si ustedes no remiten esa información a la DIAN, pues no van a tener derecho a aplicar esa tarifa diferencial en su impuesto sobre la renta. Y realmente aquí entramos a revisar nuestro requisito de fondo. Como yo les mencionaba, lo que nosotros queremos es generar empleo en esos territorios CESE. Entonces, esa tarifa diferencial que permite un ahorro, tener más flujo en la caja, queremos que sea invertido en generar empleo. ¿Y empleo? ¿Qué clase de empleo? Queremos generar empleo directo que esté relacionado con esa actividad del contribuyente. Es decir, en este caso de ustedes, relacionado con la actividad de salud, y así lo define el decreto 1606. Trae su definición de qué se considera empleo. Asimismo, el decreto 2112 señala que debe ser empleo con todas las formalidades, un empleo directo de 8 horas, no son empleos, digamos, de jornadas de medio tiempo, tiene que ser un empleo de 8 horas y bajo todas las normas y prestaciones del Código Sustantivo del Trabajo. Vamos a estudiar el requisito de empleo en 3 categorías. El primero es para las empresas nuevas, es decir, si yo hoy empresa nueva que me creo hoy 4 de marzo me acojo a CESE,
cuál es el requisito que debo generar, y el artículo 268 señala que son 2 empleos directos. 2 empleos directos que genero por una sola vez, es decir, el año en que yo me acojo al beneficio, y lo debo mantener esos 2 empleos durante todo el tiempo, es decir, durante los 10 años. Pero es un empleo que se genera por una sola vez. Ese es el requisito para las empresas nuevas. Para las empresas existentes lo podemos definir de 2 maneras. Una es aquellas empresas que llevan más de 2 años de constituida. Entonces, si yo hoy empresa, en el año que yo me creé en el año 2018, pero hoy en el 2021, 4 de marzo, decidí acogerme a este régimen especial en materia tributaria, debo generar un aumento del 15%, teniendo en cuenta el promedio de empleo generado en los 2 años anteriores. Ya vamos a ver con un ejercicio cómo se materializa este requisito, pero eso es lo que debemos de tener, un incremento del 15% teniendo en cuenta el empleo, pero empleo directo que yo generé en los 2 años anteriores. Y para empresas que cuando vamos a revisar si se acogen hoy no tienen esos 2 años de constituida, pues es un incremento del 15% teniendo en cuenta el empleo directo generado desde el momento, desde su constitución. Este es el requisito de empleo y esta es la manera de calcularlo, teniendo en cuenta si es una empresa nueva, si es una empresa existente con más de 2 años o es una empresa con menos de 2 años. Debemos, hago un paréntesis por si hoy nos acompañan nuevamente personas que se acogieron en el año 2020 y que no pudieron cumplir con ese requisito de empleo, no quiere decir que ustedes perdieron el beneficio, ustedes sigan gozando del beneficio porque la ley de emprendimiento estableció en su artículo 10 que esas empresas que se acogieron en el 2020 podrían empezar a cumplir con ese requisito de empleo a partir del año 2021. Y aquí tenemos los ejercicios. Entonces empezamos con las empresas que tienen más de 2 años de constituidas. En este caso tengo una empresa que se acogió en el año 2020 y la empresa se había creado en el año 2013. Ustedes aquí observan en la pantalla, la empresa se creó en el 2013. Yo me acogí a CESE, o sea, ya saben cómo se acogen a CESE, actualizando su RUT en la hoja 2, en la casilla 89, en el código 109. La DIAN tiene un instructivo en relación a cómo uno puede ingresar a su plataforma y inscribirse en el régimen especial en materia tributaria, por si no queda claro. Cuando yo me acojo en este año 2020, la norma me dice un incremento del 15% teniendo en cuenta el empleo generado en los 2 años anteriores, el promedio de empleo generado en los 2 años anteriores. Entonces, ¿cuáles son los 2 años anteriores al que yo me acogí a mi beneficio? Porque así lo dice el artículo 268 y el decreto 2112. 2 años anteriores a los que yo me acogí. Entonces, los 2 años anteriores al que yo me acogí, si yo me acogí en el año 2020, pues es el año 2019 y 2018. Entonces voy a buscar el promedio, voy a determinar el promedio de cada uno de esos 2 años. ¿Y cómo determino el promedio de cada uno de esos 2 años? Lo primero que hago es tener a la mano mis planillas de seguridad social, mes a mes, entonces pongo los 12 meses del año de cada uno de los años y empiezo. En enero del 2018 tuve 5 empleados, en febrero tantos, y así sucesivamente en cada uno de los 2 años. Cuando ya tengo ya he calculado cuánto empleo directo generé mes a mes en cada año, sumo y divido por 12. Así determino el promedio de cada año. En mi ejercicio para el año 2018 es 10 y para el año 2019 es 12. Ahí ya tengo el promedio de cada año. Pero la norma me dice, es el promedio de los 2 últimos años. Entonces, por ende, tengo que sumar el promedio del año 2018 y el promedio del año 2019. En la parte inferior, ustedes observan que yo estoy sumando el 10 más 12. Divido en 2 para sacar el promedio de esos 2 años. En mi caso, da 11. Da 11 ese promedio. Y ahora voy a calcular el 15%, porque dice un aumento del 15%, pero primero debo saber cuál es el 15%. Entonces, 11 por 15 me da 1.65. El artículo 268 señala que nunca se puede generar menos de 2 empleos. Entonces, como me da 1.65, me debo aproximar a los 2 empleos.
No obstante, en un concepto de la DIAN del año 2019, el del 5 de diciembre de 2019, sobre generación de empleo en CESE, traen un ejercicio donde da 4.65 y la DIAN siempre se aproxima al número superior, pero trae otro ejemplo donde dice si me da 4.4 me aproximo al número inferior, es decir, serían 3 empleos, pero nunca puedo generar menos de 2. Entonces, siempre que me dé 0.3, digamos en el ejercicio, si les da 0.3, ustedes se deben de aproximar al 2. En mi caso, 1.65. Entonces, ya sé que debo redondearlo a 2. ¿Y sobre qué voy a hacer ese aumento de 2? ¿Sobre qué base? Y mi base es el promedio que yo ya había determinado de los 2 años anteriores, que en mi caso era 11, porque 10 más 12 dividido en 2 me da 11. Por eso ustedes observan en la diapositiva que yo esos 2 empleos que tengo que generar se los sumo al 11. Y así lo especifica el decreto 1606. En el decreto 2112 no quedaba claro sobre qué base se realizaba el incremento. Y la DIAN en su concepto de generación de empleo, que les mencionaba, del 5 de diciembre de 2019, decía que el incremento se hacía sobre la base de los empleados que yo tenía al 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, en el decreto 1606, para generar seguridad jurídica en las personas que decidan acogerse al régimen tributario y en el marco del artículo 268 se definió que ese incremento es sobre mi promedio, sobre ese promedio de empleo que yo generé en los 2 años anteriores. Pregunta frecuente: empresa que está creada en el 2013 y se acogió en el año 2020, pero en el 2018 y en el 2019 no tenían empleos directos, todo era por contrato de prestación de servicios. Pues el promedio va a ser 0, es decir, 0 por 15 pues me va a dar 0. Entonces yo mínimo debo generar 2 empleados, siempre mínimo 2 empleados. Entonces cuando yo ya sumo ese 2 empleados a mi promedio, que en mi caso es 11, pues debo tener a partir de ese año 3 empleados que los debo mantener durante los 10 años. Este es el primer ejercicio para empresas de más de 2 años de constituidas. En el caso de las empresas nuevas es un poco más fácil en la medida en que mínimo se deben de generar 2 empleos. Entonces, si yo empresa hoy me estoy inscribiendo a este régimen especial en materia tributaria, mínimo genero 2 empleos y los mantengo durante los 10 años. ¿Correcto? Y para aquellas empresas que cuando yo me acojo y voy hacia atrás no tengo 2 años de constituida, ¿cómo se calcula ese aumento del 15%? Entonces, el promedio anterior el promedio que yo debo tener base lo calculo teniendo en cuenta el número de meses que llevo a partir de que me constituí. Esta, por ejemplo, es una empresa que se constituyó en diciembre del 2018 y se está acogiendo en 2020. Si yo miro para atrás cuántos meses llevo antes del año en que yo decidí acogerme, son 13 meses. Entonces hago el mismo ejercicio. Diciembre de 2018, ¿cuántos empleados? Enero de 2019 y así sucesivamente hasta llegar a diciembre de 2019. Determino mes a mes el número de empleos, empleo directo, con todas las formalidades, empleo completo, o sea, lo que me aparece en mis planillas de seguridad social. Sumo y divido en este caso en 13, que es el número de meses que se cuentan desde el momento de constitución hasta antes del año en que yo me acogí, porque yo me estoy acogiendo en el 2020. Sumo y divido en ese número de meses. En este caso son 13 meses para mí. Entonces divido ese número en 13 y en mi caso es 20. Mi promedio es 20. Al 20 le determino el 15%. Multiplico por 15, divido en 100 y me da 3. Ese es el aumento. O sea, debo aumentar 3 empleados. ¿Pero sobre qué base? Sobre el promedio que ya había determinado. Entonces, por eso ustedes observan en la pantalla que yo sumo esos 3 empleados a los 20. Y es así como cumplo con el requisito de empleo para las empresas que lleven menos de 2 años de constituidas o nuevas. Nuevas entendiendo que se crearon después de entrada en vigencia del 24 de mayo de 2019. Y esos 23 empleos los debo mantener durante los 10 años del beneficio. Esos ejercicios que acabamos de revisar, esos 3 ejercicios que acabamos de revisar, son los ejercicios que yo le debo demostrar a la DIAN
antes del 29 de marzo al año siguiente al que yo me acogí. O sea, si yo me estoy acogiendo hoy, pues el año entrante, antes del 29 de marzo, le deberé demostrar a la DIAN cómo calculé el incremento de empleo que tenía que hacer. Y lo hago así, aritméticamente le presentaré así el ejercicio en una carta donde en el marco del artículo 268 y del artículo 147 de la ley 2010, el incremento de empleo se realizó de la siguiente manera. Entonces, ustedes anexan las planillas de seguridad social del año, de los 2 años anteriores, en el caso que sean empresas que sean 2 años anteriores, para que la DIAN pueda verificar que efectivamente sí se cumplió con ese incremento de empleo. En el caso de empresas nuevas, pues su certificado de existencia de representación legal demuestra que usted es una empresa nueva y usted dirá, pues desde ese momento generé 2 empleos. Pero ya en el momento del segundo año, ya cuando yo no le tengo que demostrar el incremento, porque el incremento se hace por una sola vez, pero sí debo mostrarle que yo lo estoy manteniendo. Entonces, en el caso de, y aquí traigo 2 casos, las 2 acogieron en el 2020. Su año 2 será el año 2021, pero esa información del año 2021 la remitiré a la DIAN antes del 29 de marzo del 2022. Es decir, vamos a suponer que ya estamos en marzo del 2022 y vamos a enviar que estamos en el segundo año de habernos acogido a CESE y que vamos a enviar ya el ejercicio de mantenimiento. Entonces, yo reviso mi año 1, donde yo me comprometí, en el caso de esta empresa, a generar 34 empleos y mantenerlos. Y en el caso de la empresa B, que aparece en la segunda columna, se comprometió a tener 10 empleos y a mantenerlos. Entonces, ¿cómo se hace ese ejercicio de mantenimiento? Para el año 2021, que es mi año 2, en este caso de esta empresa, cogen mes a mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, van mirando sus planillas de seguridad social, que sea empleo directo, acuérdense que no se cuenta empleo indirecto ni empleo de prestación de servicios, se cuenta el empleo que tiene que tener directa relación con esa actividad principal y voy poniendo mes a mes el número de empleos que voy teniendo. Este es un régimen que reconoce la realidad económica de las empresas. ¿Y en qué sentido la reconoce? Todos los meses no tenemos el mismo número de empleados. Observen, en esta empresa, en enero tiene 38, en febrero 30, en marzo 30, miren, en octubre 31. Todos los meses tiene distintos números de empleados porque pues reconoce que hay temporadas que son más altas. Necesito, digamos, en el sector salud, en la parte de estética hay momentos que, digamos, tienen mayores picos, entonces en ese momento necesito más auxiliares que nos colaboren con esta actividad, entonces ingreso más personal, pero lo importante es que yo al sumar y dividir por el número de meses, o sea, el promedio que calculé por cada mes y en el número de meses, pues mantenga el 34. Yo me comprometí en este caso a 34 y al final el promedio de empleo del año debe ser 34, si ustedes lo observan. En el caso de la empresa que se compromete con 10, observen que pasa exactamente lo mismo. Esta empresa no tiene todos los meses el mismo número de empleados, sino que una vez que ustedes hacen el ejercicio de determinar mes a mes cuántos empleados tenía, al sumar y dividir debe dar 10. Y así, este es el ejercicio. Este ejercicio que ustedes están observando en pantalla es tal cual como lo va a exigir la DIAN. Este es el ejercicio que aparece en ese concepto que les hablaba del año de diciembre de 2019. Pero este es el ejercicio que se deberá demostrar a partir del segundo año durante los demás años hasta el año 10 para demostrar que yo estoy manteniendo el empleo. Y finalmente, esa información que yo debo enviar a la DIAN antes del 29 de marzo, ¿qué es? Entonces, es una declaración del representante legal ante notario donde yo digo que efectivamente yo sí estoy realizando esa actividad principal, el 100% de mi actividad en el territorio CESE. O sea, es una declaración de buena fe ante notario y él la certifica que ustedes están realizando, que tienen su consultorio, que tienen su centro de medicina, su consultorio odontológico en el territorio CESE. En este caso, pues en el departamento del norte de Santander. Certificado de existencia y representación legal para que
la DIAN pueda verificar que ustedes no han trasladado su domicilio fiscal para poder gozar del beneficio, sino que efectivamente son una empresa creada en el territorio CESE. Una comunicación firmada por el representante legal junto con el revisor fiscal en el caso que corresponda o contador público, en el cual hacen esos ejercicios para el año 1 de cómo calcularon el incremento de empleo. En el caso de empresas existentes, pues ese incremento del 15%. En el caso de empresas nuevas, que se cumplió con el requisito de 2 empleados. Y anexar las copias de las planillas de seguridad social. Si ya estamos en el año 2, pues ese ejercicio de mantenimiento que revisamos, y que toda la actividad económica se desarrolló en la CESE y que es la que genera la mayoría de mis ingresos, es decir, más del 50%. Si yo quiero aplicar esta tarifa de diferencial de impuesto sobre la renta y no estoy inscrito en CESE, pues no me puedo acoger al beneficio. Debo estar inscrito en CESE, pues a través del RUT, con esa casilla, en la hoja 2, casilla 89, código 109, y mantenerlo actualizado para que la DIAN pueda verificar que efectivamente ustedes son una empresa que tienen el beneficio. Y en el evento en que en alguno de los años no se cumpla con el requisito de empleo, a excepción de las empresas que se cogieron en el año 2020, pues pierden el beneficio y a partir de ese momento tendrán que tributar a la tarifa general del artículo 240 del Estatuto Tributario. Esto es en términos generales este régimen especial en materia tributaria. Esta era la finalidad de nuestra charla de hoy, conocer un poco el alcance y el marco general. Pueden surgir inquietudes específicas, pero a través de la Cámara y desde el gobierno, pues estamos dándoles ese acompañamiento para aclarar todas esas inquietudes, y pues la idea es que lo aprovechen en la medida en que es una tarifa que los hace más competitivos frente a personas jurídicas que están ubicadas en otras regiones del país y ejercen la misma actividad, y por eso se puede atraer inversión, podemos generar empleo y así cumplir con la finalidad de lo que es ese. Mil gracias. Muchas gracias, doctora María Claudia, por esta clara exposición de lo que significa el régimen especial de las zonas especiales, económicas, sociales y especiales para Norte de Santander. Vamos a continuar entonces con la sesión de preguntas y respuestas, pero antes quisiera recordarles a los invitados que en el chat de la reunión voy a dejar un link para que ustedes se puedan inscribir y les enviaremos a través de sus correos entonces el material de la reunión que hoy fue expuesto por la doctora María Claudia, así como información de interés. Asimismo, pueden enviar sus consultas a un correo electrónico que les voy a dejar en el chat para, si llegan a necesitar asesoría especializada, podamos canalizar sus dudas por ese medio. No siendo más, entonces vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. La primera pregunta que aparece en el chat es de Carolina. Buenos días, tengo una duda con respecto a las ganancias ocasionales. Al tener estas ganancias ocasionales, ¿aplica retención 0%? Claro está que sea menor el porcentaje de ingreso de la actividad económica. Hay que entrar a revisar, ¿no? Porque la ganancia ocasional es algo diferente pues es una forma distinta de gravar unos ingresos. Entonces habría que entrar a mirar cómo se está calculando esa ganancia ocasional, porque la ganancia ocasional tiene, digamos, unos términos, si es más de 2 años o si es menos de 2 años, entra a regir ganancia ocasional. Esto es una tarifa diferencial en impuestos sobre la renta para todos los ingresos de esa sociedad. Es la tarifa que al final, de una vez yo depurar la renta, es la tarifa que se va a aplicar. Entonces tendríamos que revisar cómo está esa ganancia ocasional, de qué ingresos proviene, pero si está dentro del marco de la declaración de renta, aplicaría claramente esta tarifa. Muchísimas gracias, doctora María Claudia. La siguiente pregunta es, me gustaría una aclaración. Para las empresas de comercio, pueden vender o despachar para otras ciudades, pero no aperturar establecimientos de comercio en estas otras ciudades. Así es. Las empresas comerciales, cuya actividad principal es el comercio, pueden vender o despachar para otras ciudades, pero no aperturar establecimientos de comercio en estas otras ciudades. Así es. Las empresas comerciales, cuya actividad principal es el comercio, pueden vender o despachar para otras ciudades, pero no aperturar establecimientos de comercio en estas otras ciudades.
pueden vender, despachar hacia otras partes del territorio nacional o del exterior. Lo que pasa es que no lo puedo hacer a través de establecimientos de comercio. Lo importante es que toda mi actividad comercial, es decir, que esa operación de compra y venta, esa facturación se realice en el territorio cese. Pero efectivamente yo puedo despachar a Bogotá, a Bucaramanga o afuera del país. Muchas gracias. La siguiente pregunta es la siguiente. Buenos días, por favor tengo otra duda. Para realizar el promedio mensual de empleados, ¿debo solo sumar los empleados que tengo tiempo completo? Me explico, porque si se tienen empleados medio tiempo o contratados por días, ¿debo sumarlos a ellos también para sacar el promedio mensual? Debo hacer el cálculo de esos empleados que tengo medio tiempo, cuántos empleados realmente tengo. O sea, digamos, si una empresa tenía 2 empleados, y los 2 son medio tiempo, realmente lo que tengo es un empleado. Y ese es el ejercicio que yo tendría que hacer, porque realmente lo que tú tienes es un empleado. Pero hay que mirar cómo estás pagando la seguridad social. O sea, si es plena por cada empleado, pues ahí sí. Pero si lo que yo te digo, estás calculando medio tiempo, pues nada más te harían un empleado. Hay que hacer un cálculo proporcional. Así es. Y lo mismo con los empleados por horas. Lo mismo también aplicaría relacionado a esta pregunta con los empleados por días. Por días, sí, por días. Así es. La siguiente pregunta es la siguiente. Buenos días, ¿qué pasa con una empresa que viene con un saldo a favor en renta antes de acogerse a cese? Pues debe reclamar su saldo a favor, porque claramente pues la DIAN, el estatuto tributario establece un procedimiento para la devolución de ese saldo a favor. Entonces, o lo puedes arrastrar durante los 5 años, pero pues yo pediría el saldo a favor, la devolución correspondiente. Por favor. ¿Hay un micrófono abierto? Sí. Les recordamos a los participantes que si quieren utilizar la palabra, pueden levantar la mano en la parte inferior en la parte superior de esta sesión y les vamos a dar la palabra. Mientras tanto, continuamos con las preguntas que han sido enviadas por el chat. La siguiente es, en caso de tener exportación de un servicio al exterior, siendo esta parte de los ingresos de empresa, ¿podría ser parte de cese? ¿Debe ser este ingreso inferior al 50% facturado? ¿Me repites la pregunta, Lu? Sí. En caso de tener exportación de un servicio, siendo esta parte de los ingresos de la empresa, ¿podría ser parte de cese? ¿Debe este ingreso causado de los servicios que se prestan en el exterior ser inferior al 50%? Sí, tiene que ser inferior, pero ese ingreso que proviene del exterior, pues no puede ser proveniente, no puede ser su actividad principal, ¿sí? Y esa actividad principal tendría que generar la mayoría de sus ingresos y desarrollarse totalmente en el territorio cese. Y ese servicio, me llama la atención, es que dice, presta un servicio al exterior. Habría que entrar a mirar qué es el servicio y que esté completamente seguro ese contribuyente de que ese servicio en ningún momento va a ser la mayoría de sus ingresos. O sea, en ningún momento me refiero a los 10 años, no en el momento en que yo me estoy acogiendo, es durante todo el término del beneficio. El servicio es cirugía plástica, nos aclaran aquí. Bueno, perfecto, pero ¿y qué servicio? O sea, ¿el servicio que presta por fuera es cirugía plástica? Pero entonces esa es la actividad principal. Entiendo que el paciente viene del exterior, o sea, el servicio se presta localmente, no hay pero problema. el paciente viene, así lo entiendo. Si es así como tú lo estás entendiendo, no hay ningún problema. O sea, yo puedo atender a pacientes extranjeros en mi consultorio, pero lo importante es que mi consultorio o bueno, esa cirugía se realice dentro del territorio cese. No habría ningún inconveniente. Pero mira, María Claudia, aquí la persona nos dice que el cirujano también opera fuera del país. Ahí sí cambia el contexto y ahí es importante tener en cuenta lo que está explicando María Claudia, porque pues, digamos que es el capital humano local, pero expuesto al servicio fuera de las fronteras del país. Entonces, si es distinto. No se puede. No se puede. Lo que
podría hacer ahí esa persona es, si quiere prestar un servicio en el exterior, es que ese servicio no lo preste dentro del marco de la sociedad, sino lo preste como persona natural. Es decir, que esos ingresos que provengan del exterior, o sea, los reciba él como persona natural, no ingresen a la compañía para que pueda estar cobijados todos los ingresos que reciben ese territorio cese bajo esa actividad de salud, pues sí tengan esa actividad diferencial de impuestos sobre la renta. Pero esa actividad que está realizando en el exterior se relaciona con su actividad principal, ahí ya perdería el beneficio. No sé si me hago entender. Voy a tomar los datos de este médico para analizar mejor el caso. Claro que sí, claro que sí. Tomemos los datos y aclaramos la duda. Si quieres, puedes dejar en el chat tu número de contacto o tu correo y nos vamos a estar contactando con usted a la brevedad. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cómo se debe realizar el cálculo de mantenimiento de empleos mensual? Ya que en algunas charlas indican que se debe hacer día por día sumando el número de empleados y promediar al final el mismo. Es lo mismo como realizamos el cálculo cuando vamos a determinar el promedio el primer año. O sea, pues sí, debemos de mirar qué dicen nuestras planillas de seguridad social. No falta el empleado que se va a mitad de mes, entonces, y no contratamos en ese momento. Entonces, al final nos va a dar, teníamos 20.2 empleados. Entonces, en enero, pues tendremos 20.2 empleados. Lo importante es, al hacer eso, sumar y dividir y que siempre el resultado me coincida con el número que yo me comprometí a tener desde el año 1 de empleados. Así todos los meses tenga empleados números distintos. Súper. Esta es una pregunta interesante. Tengo una inquietud. ¿El trabajo en casa o teletrabajo cuenta? Sí, pues sí. Si es un empleado al que ustedes le están reconociendo todas las prestaciones sociales, es un empleo directo con las formalidades del Código Sustantivo del Trabajo, claro que cuenta. Listo. Vamos a pasar entonces a darle la palabra. Pero ¿cómo sería me llama la atención, y en esa pregunta, ¿cómo sería ese teletrabajo, digamos, para una persona del sector salud? Bueno, no sé si sea un call center en salud, telemedicina, porque sí, habría que entrar a mirar el caso específico, porque digamos, si la actividad, ese empleo, debe estar relacionado con esa actividad principal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pero por ejemplo, del sector industrial no entiendo cómo yo teletrabajo, aparte, pues a menos que sea de la parte administrativa, diría yo. Es administrativo. Yo fui la persona que hizo la pregunta. Serena. ¿Y tu actividad principal es qué sector? Sector salud, sí señora. 8621. Es perfecto. Perfecto. Sí, era eso, sino que me surgía la inquietud. Bueno, gracias, doctora. Con todo el gusto. La siguiente pregunta, bueno, hay varias personas que tienen en este momento la manito levantada, entonces vamos a darle el uso de la palabra a Angélica. Muy buenos días, ¿cómo han estado? Bien, gracias, te escuchamos. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros somos una IPS, nos acogimos desde el 1 de enero del 2020 a las ESES, pero vemos de que las entidades de salud a las cuales nosotros le facturamos, en su gran mayoría nos siguen practicando retención en la fuente. Pese a que lógicamente en la factura está enunciado que no nos pueden efectuar retención, pese a que incluso se les pasó un comunicado, pero siguen haciendo esa retención. Esa retención igual yo la puedo, en el momento de la declaración de renta, una vez ellos me la certifiquen, la puedo indicar en el formulario y eso me quedaría como saldo a favor. Mira que en el decreto 1606, y te invito a que lo revises, el decreto 1606 dice que aquellas personas que no les efectuaron la retención, pues digamos no cumplieron con esas normas, el agente retenedor de
mantener la tarifa que debían aplicarles, en este caso que la tarifa era 0, deben solicitarles a ellos la devolución de esos dineros. Pero en el caso, como tú ya estás hablando del año 2020, o sea, ya tú vas a registrar esas retenciones en tu declaración. Entonces, ahí procedería lo del saldo a favor. Pero digamos, si este año llegara a pasar eso, o sea, este año volviera a pasar eso, el decreto 16 contempla que esa persona es la que te tiene que devolver. El decreto 1606. Entonces, revisa el decreto 1606, es un artículo especial, que ese decreto 1606 es de diciembre del año 2020 y claramente el año pasado muchas de las empresas al principio le aplicaron la retención y a pesar de que se les informaba, pero porque no conocían, o sea, hasta ahora estábamos en ese proceso de socialización, pero si eso llegara a seguir ocurriendo, es importante que nos informen para poder socializar con ellos. Eso pasó también con los bancos que aplicaban retención y desde la superintendencia se hizo una socialización en relación al tema. Entonces revisa en primer punto el 1606 y de todas formas ya se va a ver en tu declaración de renta porque ellos pues ya a marzo del 31 van a expedir esos certificados de retención, pues tú lo vas a tener que llevar como un saldo a favor en tu declaración de renta y los tendrás que solicitar. Ok, muchísimas gracias. Con gusto. Les recuerdo que en el chat de la reunión envío un link, un formato para registro de sus correos al que se les va a enviar todo el material que estamos mencionando en esta charla, incluida la presentación de la doctora María Claudia y la normativa que hoy en día está vigente. También incluido el video de esta conferencia. La siguiente persona que tiene la mano levantada es Luz Elena Pérez. Ya me aclararon la pregunta sobre el teletrabajo o trabajo en casa. Gracias. Ah, bueno. La siguiente persona es David Alejandro Alvarado. Sí, buen día, gracias Victoria y muy amable doctora María Claudia nuevamente por estar con nosotros. Es que les confieso la verdad y aprovecho mi duda pues para tener todos más claridad. Si la empresa, digamos, que está en territorio CESE, está exportando, y en este caso, doctora María Claudia, pensemos que solo exporta, como el propósito del marco de la CESE es el tema del empleo, queremos impactar positivamente la generación de empleo, este caso hipotético que estoy planteando, ¿cumpliría? O sea, si tiene solamente 100% de sus ingresos producto de la actividad de comercio exterior, pero solo realiza su actividad en territorio de régimen CESE, ¿cumpliría? Cumple porque está dentro, es una actividad comercial. Tú puedes vender fuera del territorio CESE, ya sea a nivel nacional o internacional. Lo que pasa es que tienes que generar el empleo, o sea, tienes que cumplir con el requisito de empleo y el empleo se tiene que dar en el territorio CESE. Entonces, incluso, pues, doctora María Claudia, ayer o hace 2 días hubo una noticia a nivel nacional, pero fue una noticia que se produce acá pues con mucho orgullo en el seno de nuestro municipio y tiene que ver con una empresa muy querida del clúster de moda y muy conocida en Colombia que es Musi. Musi tiene sí, leí la noticia. 50 tiendas propias en el territorio colombiano, pero toda su fabricación y su proceso productivo está en Cúcuta. Entonces, en este caso, pues no estoy seguro si ya pertenecen o no pertenecen. Pertenecen, okay. Musi pertenece. Y ellos aplican porque su actividad principal es la producción de calzado y a su vez están comercializando, en este caso, solamente su marca. Y si ellos llegaran a tener de pronto alguna otra marca, digamos que no sea Musi, pero en este caso lo importante es que para que ellos sigan cumpliendo, por lo menos el 50% venga del ingreso producto de su marca propia, ¿es correcto? Es correcto, así es. Y Musi es beneficiario de este régimen especial en materia tributaria, es de los primeros. Tan es así que cuando se fue al lanzamiento de CESE, la fábrica que se visitó fue Musi y su actividad principal es industrial y por eso permite
como su actividad principal es industrial, que está concentrada toda en el territorio CESE, en Cúcuta, permite tener establecimientos de comercio fuera del territorio CESE, es decir, por eso encontramos almacenes acá en Bogotá, en Bucaramanga, en distintas partes del país, y asimismo son exportadores, que fue la noticia del día de ayer. Así es. Es correcto. Muchas gracias. Un gusto. Gracias, David. La última pregunta que tenemos en el chat es la siguiente. Dice Verónica, al enviar las certificaciones antes de marzo 29 de este año, junto con las planillas de pago de aportes de seguridad social del año 2020, ¿se enviaría también, además, los cálculos de aumento, de incremento del promedio? Esos cálculos son los que deben de ir en la comunicación que va firmada por el contador y el representante legal. O sea, es que le expliquen, o sea, entre más claro hagamos el ejercicio y le expliquemos a la DIAN que calculamos el empleo de la forma correcta, vamos a tener menor riesgo. Claramente, cuando cualquier contribuyente presenta una declaración de renta, está en el riesgo de que la DIAN entre a revisar. Entonces, pero si nosotros somos específicos en cómo calculamos ese empleo y citamos las normas y le presentamos ese ejercicio aritmético y la DIAN al revisarlo está de acuerdo y concuerda con las planillas de seguridad social, no vamos a tener ningún inconveniente. Pero ese es el ejercicio que debe ir en esa comunicación que va firmada por el contador o en su caso revisor fiscal junto con el representante legal. Muchas gracias. Ahora le damos ¿Se envían además los aportes de los años 2018 y 2019? ¿Aportes a seguridad social? Sí, para que él pueda calcular, para que pueda determinar que realmente ese era el empleo que tenía. Actualmente en Norte de Santander tenemos 1.402 empresas inscritas actualmente en CESE. Esos son los números. Y más del 90% son de sociedades del norte de Santander. Entonces, como ustedes observan, el universo en norte de Santander es mucho más amplio. Entonces, es importante tener toda la información y presentarla de forma correcta a la DIAN, pues para evitar esos riesgos de que la DIAN entre a determinar y a verificar si sí o no correspondía a CESE. Entonces, entre más claro le presentemos la información, pues nos vamos a ver en menos riesgos que nos entren a revisar la declaración de renta. La siguiente pregunta es, ¿la DIAN ya ha hecho algún pronunciamiento de forma de erradicación de dicha certificación anual de la información? Pues las oficinas de la DIAN tienen, pues todas las oficinas del gobierno estamos recibiendo tanto información virtual como información física. Las oficinas de documentación están abiertas. Entonces, de la misma manera, pues se acercan a la oficina de la DIAN, en este caso, pues de la seccional de Cúcuta, y radican la información, y si no, a través de la página de la DIAN, ellos tienen un buzón de PQRS, donde ahí podría uno también remitir la información, y ellos les envían también un radicado para que ustedes cuenten. O sea, lo importante es tener ese radicado donde quede efectivamente certificado que sí se remitió la información. La siguiente pregunta, yo no la entiendo. Te pediría, Nini, Joana, que reformules. Mientras tanto, había alguien con la mano levantada. Rosso, doctor Rosso. Mira la pregunta que nos hace Nini, María Claudia. Si se acogió en el año 2020, pero su promedio lo entra a demostrar para el año 2021. ¿A marzo de 2021 solo envía la comunicación sin anexo de promedios? La envía sin anexos de promedio. O sea, pues es una empresa que se acogió en el año 2020, ¿cierto? Entonces, claramente, pues no pudo cumplir con el requisito de empleo. Es importante que haga el ejercicio, sin embargo, señale que en el marco de la ley de emprendimiento empezará a cumplir con este requisito a partir del año 2021, ¿sí? O sea, él sigue gozando con el beneficio, no lo va a perder en el año 2020, o sea, no va a tener que devolver digamos, las retenciones que no le practicaron y demás. Pero es importante que en esa comunicación aclare que bajo el amparo de la ley 2069 de 2020 se empezará a cumplir con el requisito de empleo en el año 2021. Y de todas formas, pues presente el ejercicio, ¿sí? Porque no le va a dar.
pero es importante para que la DIAN vea que pues trató en los primeros meses o cuando trató de cumplir con el requisito. Pero amparado en este artículo no habría ningún inconveniente. Vale, muchas gracias. La siguiente pregunta de Enrique Rosso es la siguiente. Buenos días, tengo una empresa CESE que su actividad es la prestación de servicios de otras actividades relacionadas con la salud humana. Obtiene un 80% de sus ingresos fuera de la zona CESE. En cuanto renta, ¿cómo sería el procedimiento? No aplicaría porque nos está dando uno de los requisitos, y es que la mayoría de mis ingresos de mi actividad principal, es decir, más del 50%, provengan de esa actividad principal que se debe desarrollar en el territorio CESE, y la persona está indicando que más del 80% provienen de una actividad que no está en el territorio CESE, entonces ahí no aplicaría, no podría acogerse a este régimen especial en materia tributaria. Lo que yo le invito es que si se acogió en el año 2020 y teniendo en cuenta esto que estoy señalando, pues en su declaración de renta tribute a la tarifa normal, es decir, artículo 240 de Estatuto Tributario, y modifique su RUT desmarcando, por decirlo así, esa casilla CESE, porque pues no está cumpliendo con el requisito. Muchas gracias, doctora María Claudia. No tenemos más preguntas en el chat, entonces, por parte de la Cámara de Comercio, Investing Cúcuta y todos los actores regionales que son nuestros aliados en esta estrategia CESE, le queremos dar las gracias por su constante apoyo en esta iniciativa y pues esperamos poder contar con su ayuda en futuros eventos. Les recuerdo a los empresarios que voy a dejar en el link de la reunión el correo de Investing Cúcuta para que si quieren tener una asesoría especializada, pues puedan escribirnos sus dudas. No siendo más, pues le voy a dar la palabra a Pablo Clavijo, quien los va a invitar a un evento futuro. Mil gracias. Chao. Muchas gracias, Victoria. Muy buenos días para todos. Como se los mencionó mi compañera Victoria, mi nombre es Pablo Clavijo y en realidad queremos aprovechar este espacio para cordialmente invitarlos a ustedes, apreciados empresarios y aliados de la región que nos preocupamos por generar competitividad en nuestro tejido empresarial. Queremos invitarlos a nuestra primera mesa clúster de turismo en salud, que es o una iniciativa clúster que está actualmente en nuestro departamento, ¿sí? La vamos a realizar el día martes 9 de marzo a las 8 de la mañana, en donde como paso fundamental vamos a en conjunto con ustedes, apreciados empresarios que nos acompañen, vamos a revisar qué es lo que hemos hecho bien desde esa iniciativa clúster hasta ahora, cómo sería ese paso o lo que debemos corregir con esta iniciativa, pero siempre adaptando esa visión y a esas estrategias a este nuevo escenario mundial en que nos encontramos. En el día de hoy o a más tardar el día de mañana vamos a estar enviando la invitación formal y un día antes le recordaremos que nos acompañen el martes a las 8 de la mañana. Creemos que hoy más que nunca debemos trabajar como un sector integrado, es decir, ese turismo que se está fortaleciendo, o sea, se está reactivando con esas especialidades de salud que tenemos. Gracias, Victoria, por el espacio y aliados y apreciados empresarios, los esperamos el próximo martes a las 8 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Muchas gracias a todos los empresarios. Espero que tengan un buen final de mañana y los esperamos a cualquier duda que lleguen a tener. Hasta luego. Ya.